Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado /a de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a interesar mucho. Hoy vamos a hablar de algo que resonó mucho en el mundo de las novelas turcas, especialmente entre los fanáticos de Can Yaman y de Method Demir. El título lo dice todo, ¿verdad? Vamos a desentrañar las palabras que al parecer rompieron todo entre Can Yaman y de Method Demir, y los metieron en serios problemas. Y como siempre vamos a analizar no solo las palabras en sí, sino también el contexto, los rumores, y las posibles consecuencias de este aparente distanciamiento. Para aquellos que son nuevos en mi canal, bienvenidos. Aquí exploramos todo lo relacionado con el mundo de las telenovelas turcas, desde los dramas más candentes hasta las últimas noticias sobre sus actores favoritos. Si eres fanático /a de las series turcas, te encanta el chisme y quieres estar al tanto de todo, este es tu lugar. Aquí desmenuzamos personajes, analizamos tramas y nos sumergimos en el fascinante universo de las historias turcas que nos roban el corazón. Así que si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y unirte a esta gran comunidad. Ya somos un montón y cada día somos más, y cada vez que interactuamos, compartimos teorías, y debatimos sobre nuestros momentos favoritos, la comunidad se fortalece. Es como tener un club de fans virtual. Bueno, volviendo al tema del día, Can Yaman y de Method Demir. ¡Ay! ¿Quién no recuerda el fenómeno de Erkencikus, o pájaro soñador? La química entre Can y Demet en la pantalla era, simplemente explosiva. Literalmente todo el mundo hablaba de ellos. La serie fue un éxito rotundo, rompiendo récords de audiencia en Turquía y traspasando fronteras. La pareja protagonista se convirtió en la favorita de millones de personas alrededor del mundo. Y claro, como suele pasar, muchos comenzaron a fantasear con que ese amor que veían en la pantalla fuera real. La magia que emanaban en cada escena, la complicidad en sus miradas, la forma en que se complementaban, alimentó la esperanza de muchos de verlos juntos en la vida real. ¿Y saben qué? Los rumores sobre una posible relación entre ellos no tardaron en aparecer, y con el tiempo se convirtieron en un torbellino mediático. Durante la emisión de Erkencikus, los rumores y especulaciones sobre un romance entre Can Yaman y de Method Demir eran constantes. Los fans, con justa razón, se preguntaban si esa conexión tan palpable en la pantalla se extendía también a la vida real. Las fotos de ambos actores juntos, fuera del set, los comentarios en redes sociales, las miradas cómplices, todo parecía alimentar la llama de la esperanza de muchos. La gente quería que fueran pareja, que se convirtieran en la pareja perfecta también fuera de la ficción. Querían que su historia de amor continuara, que el pájaro soñador encontrara su lugar en la vida real. Y aunque nunca confirmaron abiertamente una relación, las pistas eran sutiles, pero estaban ahí. Momentos capturados en paparazzi, intercambios de comentarios en redes sociales que revelaban afecto y cariño, y esa energía innegable que irradiaban cuando estaban juntos. Todo esto generó una ola de entusiasmo y especulación que mantuvo a los fanáticos al borde de la emoción. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué las cosas se torcieron? ¿Qué palabras fueron las que supuestamente rompieron todo? Bueno, aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Hay que tener en cuenta que en este mundo la información a veces puede ser un poco complicada, y muchas veces se mezcla la verdad con la especulación. Las fuentes pueden ser diversas y la interpretación de los hechos subjetiva. Es importante, por lo tanto, abordar este tema con cautela, y analizar las diferentes versiones para tener una visión más completa. Lo que sí sabemos es que después del éxito de Erkencikus, hubo un periodo de tensión y distancia entre Can y Demet. Y aunque nunca se hizo público un comunicado oficial que explicara lo que pasó, ciertos comentarios y declaraciones filtradas a través de medios y redes sociales nos dan una idea de lo que pudo haber ocurrido. Es importante señalar que estas declaraciones filtradas no siempre son verificables, y deben tomarse con pinzas, ya que muchas veces son producto de la especulación y el deseo de crear drama. Una de las posibles razones de este distanciamiento fue precisamente la intensidad de la atención mediática. La fama de ambos actores se disparó gracias a Erkencikus, y esto, a veces, puede ser abrumador. La presión de los fans, los medios de comunicación, las expectativas de la gente. Todo esto puede generar tensiones.
Imaginen lo que es estar constantemente bajo el escrutinio público, tener que lidiar con rumores, con especulaciones, con la invasión de tu privacidad. Es algo que puede afectar mucho una relación, sea del tipo que sea. Cada paso, cada gesto, cada palabra es analizada y magnificada. Esto puede generar ansiedad, estrés y, en última instancia, afectar la dinámica de cualquier relación, ya sea romántica o de amistad. La vida personal se convierte en un bien público, y la línea entre la realidad y la ficción se difumina constantemente. Otro factor importante que se menciona a menudo son los diferentes puntos de vista sobre el manejo de sus carreras profesionales. A veces los actores tienen visiones distintas sobre cómo quieren que evolucione su carrera. Puede haber desacuerdos sobre qué proyectos aceptar, cómo manejar la fama, cómo negociar contratos. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, se rumorea que hubo diferencias en este aspecto. Can, con su personalidad extrovertida y ambiciosa, siempre ha mostrado un gran interés en expandir su carrera internacionalmente. Demet, por otro lado, podría haber priorizado proyectos más cercanos a sus raíces, o quizás buscaba una mayor estabilidad en su vida personal. Estas diferencias en las ambiciones profesionales pueden generar tensiones, especialmente cuando se trata de tomar decisiones importantes que afectan el futuro de cada uno. Además, y esto es muy importante, es fundamental tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, la vida de los famosos es muy pública. Los medios de comunicación y las redes sociales desempeñan un papel fundamental en la construcción y el seguimiento de sus carreras y relaciones. Cualquier pequeño detalle puede ser amplificado y generar controversia. Los periódicos sensacionalistas y los programas de chismes están siempre al acecho, listos para sacar provecho de cualquier rumor o polémica. Esto, combinado con la presión de los fans, puede generar mucha tensión. La cultura turca en general valora mucho la privacidad, pero paradójicamente, la fama de los artistas los expone constantemente al ojo público. Esta dualidad puede generar conflictos y dificultades para los actores, quienes deben aprender a navegar en este complejo panorama. Ahora, volviendo a las palabras que rompieron todo. Se dice, y aquí es donde entra la especulación, que hubo ciertas declaraciones y comentarios que no sentaron bien a ninguna de las partes. No hay pruebas concretas de cuáles fueron exactamente esas palabras, pero se especula que algunas declaraciones sobre la relación entre ellos, o sobre ciertos aspectos de sus vidas personales, generaron malestar y, finalmente, la ruptura. Ya saben, a veces una frase mal dicha, una interpretación errónea, o un simple malentendido, puede ser suficiente para que las cosas se enfríen. El poder de las palabras es enorme y en un contexto de alta exposición mediática, cada comentario puede ser malinterpretado, sacado de contexto y utilizado para crear una narrativa sensacionalista. Uno de los rumores más fuertes habla de un comentario supuestamente hecho por Can Yaman, que no fue bien recibido por Demet. Según las fuentes, este comentario, que supuestamente menospreciaba su relación o sus logros profesionales, fue la gota que colmó el vaso. Obviamente esto es solo un rumor, y no hay forma de confirmar su veracidad. Sin embargo, esta versión plantea la posibilidad de que existieran diferencias en la valoración de la relación, o en el reconocimiento de los logros de cada uno. Es posible que Can, sin querer, hiciera un comentario que Demet interpretó como una falta de respeto, o una minimización de su trabajo. Este tipo de malentendidos pueden ser fatales en cualquier relación, especialmente cuando la comunicación no es fluida y transparente. Por otro lado, también se habla de la gestión de la fama. Se dice que hubo desacuerdos sobre cómo manejar la atención mediática y las expectativas de los fans. Demet tal vez quería mantener un perfil más bajo, proteger su privacidad, mientras que Can, con su personalidad extrovertida y ambiciosa, parecía querer aprovechar al máximo su fama. Estas diferencias, que pueden parecer pequeñas al principio, con el tiempo, pueden generar conflictos y, en última instancia, la ruptura de cualquier tipo de relación. La gestión de la fama es un desafío constante para los actores, quienes deben encontrar un equilibrio entre la exposición mediática y la protección de su vida personal. La presión de los fans y los medios de comunicación puede ser abrumadora, y es comprensible que cada uno tenga una visión diferente sobre cómo afrontar esta situación. Otro aspecto a considerar es la comunicación entre ellos. Ya saben, la comunicación es la clave en cualquier relación. Si no existe una buena comunicación, si no se hablan las cosas, si no se expresan los sentimientos y las preocupaciones, las cosas se complican. Quizás después de que Erkencikus terminó, no supieron o no pudieron mantener esa comunicación fluida que tenían durante el rodaje.
Y eso, lamentablemente, puede afectar mucho. La falta de comunicación puede generar malentendido. Ese resentimientos y, en última instancia, la ruptura de la confianza. Es fundamental que las parejas, tanto en la vida real como en la ficción, mantengan una comunicación abierta y honesta, donde puedan expresar sus sentimientos y preocupaciones sin temor a ser juzgados. Después de todo esto, la distancia se hizo evidente. Ya no se veían juntos en eventos públicos, dejaron de interactuar en redes sociales, y las fotos y vídeos que antes compartían desaparecieron. Era como si la magia que había existido entre ellos se hubiera desvanecido. Los fans, por supuesto, quedaron decepcionados. Muchos esperaban que su amor traspasara la pantalla, pero la realidad, a veces, es diferente a la ficción. El final de una serie, como en cualquier relación, puede ser un momento difícil, y la transición a la vida real puede ser complicada. La presión de la fama, las diferentes prioridades y las expectativas del público pueden generar tensiones que, en última instancia, llevan a la separación. Pero, ¿significa esto que se odian? No necesariamente. En el mundo del espectáculo es común que las relaciones terminen de forma amistosa o, al menos, sin grandes dramas. Puede que Khan y Demet simplemente hayan tomado caminos diferentes, hayan priorizado sus carreras profesionales y sus vidas personales, y hayan decidido mantener una distancia respetuosa. Es posible que hayan decidido preservar su amistad y evitar alimentar rumores innecesarios. La madurez y el respeto son fundamentales en cualquier ruptura, y es importante recordar que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Lo que sí es cierto es que aunque ya no estén juntos, su paso por Erkenci Kuş quedó para siempre en la memoria de los fans. Crearon un vínculo muy especial, y dejaron un legado que sin duda, seguirá siendo recordado. La química entre ellos fue innegable y su serie un auténtico fenómeno. Erkenci Kuş sigue siendo una de las series turcas más populares de todos los tiempos, y su éxito se debe, en gran medida, a la magia que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su trabajo en conjunto dejó una huella imborrable en el corazón de los fanáticos, y su legado perdurará por muchos años. Hoy en día, ambos han seguido adelante con sus carreras. Can Yaman ha protagonizado otras series de éxito, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha consolidado su imagen como uno de los actores más importantes de Turquía. Ha demostrado su versatilidad y talento, y ha conquistado a un público cada vez más amplio. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos importantes, ha demostrado su versatilidad como actriz y ha conquistado a un público cada vez más amplio. Ha protagonizado diversas series y películas, y ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Cada uno ha seguido su camino, ha encontrado el éxito y la felicidad, y eso es lo más importante. Es admirable cómo ambos han sabido reinventarse y continuar creciendo profesionalmente, a pesar de las presiones y expectativas que implica la fama. Es importante recordar que al final del día, solo ellos saben la verdad sobre lo que pasó. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones a partir de la información que se nos proporciona. Pero lo más importante es respetar su privacidad y entender que, como cualquier persona, tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. El respeto es fundamental, y es importante evitar juicios y especulaciones que puedan afectar negativamente a su imagen o reputación. Así que, resumiendo, hemos hablado sobre las palabras que, supuestamente, rompieron todo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los posibles motivos de su distanciamiento, los rumores sobre sus diferencias, y la importancia de la fama y el contexto cultural en este tipo de situaciones. Y por supuesto, hemos recordado el éxito de Erkenci Kuş y el impacto que tuvo en las vidas de ambos actores. Hemos analizado las posibles causas de su separación, desde la presión mediática y las diferencias profesionales hasta la falta de comunicación y los malentendidos. Y por supuesto, hemos recordado el impacto que tuvo Erkenci Kuş en sus carreras y en la vida de sus fans. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué opinan, si tienen alguna otra información o si quieren que hablemos de algún otro tema relacionado con las series turcas. Sus opiniones son muy importantes para mí. Ya saben, la conversación no termina aquí, así que comenten, compartan sus teorías, y sigamos debatiendo sobre este apasionante mundo.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo una palabra en particular que desencadenó el conflicto? ¿O creen que fueron varios factores los que contribuyeron al distanciamiento? ¿Qué opinan sobre el manejo de la fama en Turquía? Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, la magia de las series turcas sigue viva.